que le he titulado La Iglesia 2000 años después, y este par de enseñanzas que vamos a tener tiene que ver con algunos aspectos muy básicos, muy sencillos de lo que es la iglesia, de lo que la palabra de Dios nos está refiriendo que es la iglesia, ¿sí? Y quiero comenzar esta pequeña introducción señalando que cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, cuando Él estuvo aquí en su ministerio de 3 años después, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, hasta nuestras fechas han transcurrido un lapso de 2000 años, y es mucho tiempo para nosotros, y mucho tiempo en el sentido de que a lo largo del tiempo las cosas se van redefiniendo, la semántica, el significado de las cosas van cambiando. Lo que antes significaba una cosa, el día de hoy está significando otra cosa totalmente. Y aquí quiero poner sobre la mesa esta pregunta: ¿qué es la iglesia? Porque si nosotros contestáramos qué es la iglesia, dependería del tipo de personas que contestarían esta pregunta. Si nosotros preguntáramos a los cristianos primitivos, a los primeros cristianos cuando se forma la iglesia, ellos nos darían una respuesta de lo que es la iglesia. Pero si nosotros les preguntamos el día de hoy a otras personas, a hoy 2023, a la mayoría de las personas qué es iglesia, nos vamos a sorprender de que la respuesta que ellos dan es una respuesta muchas veces lejana de lo que la palabra de Dios está estableciendo, ¿sí? Entonces, vamos a situarnos en este domingo, en esta pequeña reflexión que vamos a tener en este cúmulo de personas, en las personas del día de hoy. Si a ellos les preguntamos qué es iglesia, vamos a encontrar entonces una respuesta no muy alentadora. Y la respuesta, desde una óptica de reflexión sociológica, histórica de la iglesia, yo entiendo que la respuesta a la pregunta ¿qué es la iglesia? Yo coloqué esta respuesta: la definición de iglesia estaría o está sustentada por quien mejor la exprese, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con que quien mejor la exprese? Bueno, porque el día de hoy, porque en las usanzas del día de hoy, porque en el perfil que tenemos el día de hoy, en la concepción que tenemos el día de hoy, parece ser que es el edificio, el auditorio, lo grande del edificio, la audiencia. Si se tiene una audiencia de 200 personas, 300, 5,000 personas, etcétera, la fama que puede tener algún ministerio que se le llama iglesia, y otras situaciones, otros criterios, años, alcance, etcétera, etcétera. Y todos estos pequeños moldes están formando la definición de lo que es iglesia el día de hoy. Lo lamentable que nosotros tenemos es que nosotros no podemos negar, y esta es una realidad que se tiene el día de hoy, que estos grupos cristianos o estos grupos religiosos, por llamarlo así, que cuentan con grandes edificios, con una audiencia, que cuentan con numerosas personas, que son reconocidos, que son famosos, etcétera, ellos vienen a colocarse en una postura de que ellos quieren ostentar una autoridad que obviamente no tienen, y ellos quieren definir lo que es iglesia. Lo triste de todo esto es que muchas veces el esquema que se ve, la imagen que se ve con este tipo de grupos, se llega a creer que eso es iglesia, se aprueba que eso es iglesia, o se sigue la corriente de que eso es iglesia. Y cuando a una persona, a mí por ejemplo me sucedió hace muchos años, yo formaba parte de un grupo cristiano aquí en la ciudad de Prosperidad. Era un grupo que tenía alrededor de 2,500 personas cada domingo, instalaciones muy bonitas, muy hermosas. Y cuando comencé a conocer del evangelio, del verdadero evangelio, de una doctrina saludable,
y ya contacté a esta iglesia, al pastor, etcétera, y me dicen, sí, nuestra reunión es en tal lugar. Entonces yo fui a ese lugar, me percaté que era en una azotea y era una reunión muy pequeñita. La alabanza se entonó con una grabadora así, le dieron de cassette todavía en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando estábamos ahí en los cantos de alabanza, yo por un momento tuve un pensamiento muy, muy pecaminoso, porque mi pensamiento fue, ¿y será de veras? O sea, ¿sí se salvará mi alma aquí en este lugar si no tienen ni los recursos? Pero fue una concepción totalmente errónea. Y esto se los pongo de una manera muy franca, porque estos grupos, esta idea que se levanta, que tienen edificios, tienen esto, tienen tantas cosas, muchas veces se llega a pensar que, eso es iglesia, y se encapsula la definición de iglesia en eso. Y vamos entonces nosotros a ver en esta reflexión, porque bueno, aquí coloco una pregunta. Pero ¿qué sucedería, como me sucedió a mí, como les digo hace años, qué sucedería si un grupo pequeñito de 10 a 15 personas, quizás, piénsenlo por un momento, que se reúnen, que no tienen edificio, que no tienen fama, que no tienen alcance, que no tienen a un gran predicador, a un gran orador, etcétera, que no tienen años de experiencia ministerial, etcétera, que nadie ni los conoce ni los reconoce? ¿Qué sucedería con ese pequeño grupo? Y la mera verdad es que lo que sucedería si este grupo dijeran, bueno, nosotros nos estamos reuniendo en el nombre del Señor, hemos sido redimidos por Él, y ellos dijeran, somos iglesia, somos la iglesia del Señor, pues rápidamente el fenómeno social que sucedería es que el grupo grande, los ministerios grandes, los ministerios reconocidos, los ministerios con toda esta recursos materiales que tienen, con toda esta colocación que tienen dentro de la opinión pública cristiana, estos grupos definitivamente se lanzan, y este fenómeno sucede tristemente en las ciudades, y desacreditan a estos pequeños grupos, ¿sí? Lanzan desacreditación, lanzan humillaciones, lanzan calumnias, comienzan a decir, no, ese grupo, eso no es iglesia, jaja, les falta esto, y empiezan a hacer una mofa. Aquí, punto y aparte. Lo interesante es que estos ministerios, entre comillas, grandes, normalmente ellos no acuden a comunidades pequeñas, a comunidades aisladas de la ciudad, precisamente porque ellos se han encasillado en que la iglesia es esto, en que lo que ellos han formado, en ese imperio que ellos han formado, ellos dicen, esto es iglesia, y así es como la iglesia va a caminar y tiene que ser reconocida. Ellos dan entonces las características, las medidas, lo que sí debe tener, lo que no debe tener. Llegan criterios realmente muy fuera de lo que la palabra de Dios dice. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, mira, si se tiene una reunión de 15 personas, es decir, si se tiene una reunión de 16 personas, más allá de 15 personas, ya tenemos una iglesia. Si no, tenemos una célula, una reunión de hogar, y sacan algunas puntos regulatorios de su propia experiencia, de su propia cabeza, y ellos dicen, esto es iglesia, así debe ser la iglesia, ¿sí? Pero un dato muy interesante, la misma historia nos avala que precisamente esos grupitos pequeñitos de 10 a 15 personas que estaban dispersados a lo largo de toda la región donde el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio, resulta que los historiadores señalan que las iglesias primitivas no eran mayores a 10, 15 personas a lo largo y ancho de toda la población donde el evangelio se estaba esparciendo, ¿sí? Para que vean, si colocamos entonces a un ministerio del día de hoy con un ministerio del día del ayer, tendríamos mucho que aprender. Y entonces, en este sentido, vamos nosotros a contestar la pregunta ¿qué es la iglesia? Y lo vamos a hacer a través de 3 interrogantes. En esta ocasión vamos a contestar 2 de ellas, el siguiente domingo contestaremos una de ellas, y vamos a contestar la pregunta
¿quién define qué es iglesia? ¿Sí? En este ambiente que tenemos el día de hoy, en esta carrera que tenemos el día de hoy, donde los grandes, donde los poderosos, parece ser que ellos están diciendo, esto es iglesia, tú no eres iglesia, tú eres todo menos iglesia, y empiezan a atacar y demás. Bueno, vamos a la Biblia y vamos a preguntar a la Biblia que nos dé la respuesta. Para comenzar, ¿quién define qué es iglesia? Número 2, la pregunta segunda, que también veremos en esta ocasión, será, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Sí? Y por último, vamos a estar viendo el próximo domingo, yo formo parte de una iglesia. Entonces vamos a ver estos 3 puntos que me parecen muy interesantes y que, como les indiqué al principio, tienen que ver con una realidad que no tan solo en esta ciudad estamos viviendo, ¿sí? Porque es una realidad que yo he tenido la oportunidad de estar sirviendo al Señor en otras ciudades, aquí de Guanajuato, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, y es una realidad que se vive, al menos en los lugares a donde yo he podido asistir, he visto esta realidad. Entonces vamos mejor a la Biblia, que la Biblia nos hable. ¿Quién define qué es iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Y yo formo parte de una iglesia. Esto no será una exposición teológica completa, pero será en términos muy sencillos, muy básicos, y mostrar con la palabra de Dios las respuestas que Dios nos da a este par de interrogantes y a esta última de yo formo parte de una iglesia, que lo estaremos viendo el siguiente domingo. Vamos entonces a orar para que el Señor nos dirija, que podamos ir a su palabra, que podamos entender lo que Él quiere mostrarnos, y que al terminar mi deseo es que al terminar puedas sentirte orgulloso, puedas sentirte agradecido con Dios de decir, Señor, gracias porque formo parte de tu iglesia, de la iglesia del Señor, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Señor, gracias por la oportunidad de poder exaltar tu nombre, de poder levantarte en alto, Señor. Ahora nos rendimos ante ti, Señor, nos sometemos a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo dirija mis palabras, Señor, que podamos hablar todo bajo su contexto, Señor, honrando tu palabra, y que tú nos abras el entendimiento, que tú bendigas tu palabra, y que lo que podamos aprender nos llene de iluminación, disipe quizás dudas si nosotros tenemos, y que nos lleve a un agradecimiento profundo por pertenecer a la iglesia de Cristo, a tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con este primer punto. ¿Quién define qué es iglesia? Y ¿quién define qué es iglesia? Se los digo bajo este contexto de que todo mundo dice lo que es iglesia, y no tiene nada más que ver con la cuestión de iglesia. Todo mundo dice todo. No sé si se han dado cuenta, ¿sí? Un día hagan un experimento, cuando sea de mañana, vayan al puesto de las gorditas de alguna señora que haga gorditas, enchiladas ricas. Va a haber gente ahí. Hagan este pequeño ejercicio. Comenten algo, lo que sea. Y yo les aseguro que los que están comiendo van a voltear y van a decir, yo creo esto. Y todos opinan y todos tienen la verdad. Pero en este mundo donde todos tienen la verdad, donde todos dicen que tienen la verdad, bueno, ¿quién define qué es iglesia? Y vamos por lo básico. La palabra iglesia, para comenzar, es un término griego que se utiliza en la antigua Grecia. Cuando yo me refiero a la antigua Grecia, y cuando los historiadores hablan de antigua Grecia y la nueva Grecia, hablan de esa transición de la Grecia que no tenía democracia a la Grecia que ya tiene una democracia. Entonces, aquí surge este término, que es el término eclesía o eclesia, es un término político netamente, y era un término que significaba un llamado que se hacía para que salieran a la plaza pública y tratar asuntos de Estado. Entonces, por eso eclesia se define como llamados fuera, eran llamados fuera para tratar asuntos del Estado, ¿sí? Ahora, eclesia, este llamado que se está haciendo, tiene 3 elementos muy sencillos de identificar. Número 1, el que llama. Número 2,
el propio llamado, que va a ser el mensaje que se les va a transmitir a estos ciudadanos, y los llamados, que eran los ciudadanos griegos, a los que se les llamaba, ¿sí? Entonces, en principio, eclesia, algo así muy básico, que la historia lo respalda, es un llamado que se hacía: salgan a la plaza pública, vamos a tratar asuntos de Estado, con estas características: el que llama, el mensaje y los llamados. Ahora, teniendo eso en mente, vamos nosotros a la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, ahí está en la pantalla. Si no alcanzan a ver la pantalla, pueden abrir su Biblia y colocarse en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Ahora, les coloqué el antecedente de eclesia, un antecedente político que se da en la antigua Grecia. Ahora, por un momento, vamos a trasladarnos a los tiempos del apóstol Pablo. Y si alguien dice, pero ¿por qué mencionaste la Grecia antigua y la palabra eclesia? Por un dato muy interesante que no debemos de pasarlo por alto, porque cuando ahora estamos en la era del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, él se encuentra bajo un imperio que es el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía mucha influencia griega en cuanto a la lingüística. Entonces, esa palabrita eclesia baja, transita por los años y se coloca en el Imperio Romano. Significa que cuando los oyentes del apóstol Pablo están escuchando que el apóstol utiliza la palabra eclesia o la palabra evangelio, ellos están comprendiendo netamente lo que el griego original de esos términos significan, ¿sí? Ahora, dice aquí Romanos 1, 1 al 6, hace el apóstol Pablo una presentación del Evangelio de Dios, nos dice de qué trata el Evangelio de Dios, nos dice qué hace el Evangelio de Dios que llama a las personas para recibir esta gracia, el apostolado, etcétera. Pero aquí yo quiero resaltarles, aquí por ejemplo en el versículo 1, que nos habla de otro término: Evangelio de Dios. Primer punto, el Evangelio de Dios. Ahora, la palabra evangelio, recuerden, estamos en tiempos de Pablo, estamos bajo el Imperio Romano, tenemos la influencia de la lengua griega. La palabra evangelio también es un término griego que viene, es el término evangelio. Este término evangelio, aquí quiero rescatar yo dos puntos muy importantes que nosotros necesitamos comprender. Número uno, evangelio tiene un significado semántico, es decir, tiene un significado propio, pero tiene un significado también cultural. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando ustedes van a la Escritura, no podemos nosotros cristianizar la Escritura sacándole la historicidad que tiene la Escritura. Es un error que se comete, y muchas veces más en el Antiguo Testamento. La predicación expositiva nos enseña que no debemos de hacer eso, porque si vamos al Antiguo Testamento y le quitamos la historia, tomamos esa historia del Antiguo Testamento y la colocamos a nuestros días, y hemos destrozado la Escritura, ¿sí? Entonces, tomamos la Escritura con su historicidad, entendiendo en qué momento se dio, por qué se dio, etcétera. Y entonces, en este sentido, la palabra evangelio, cuando se utiliza por el apóstol Pablo aquí en Romanos 1, y parece ser como que el apóstol Pablo lanza por primera vez este término evangelio, y realmente así es, tiene un significado semántico y un significado cultural. El significado semántico significa buenas noticias. Cuando ellos escuchan Evangelio de Dios, dicen, buenas noticias de Dios. El significado cultural, el momento cultural que tiene, es que para que estas buenas noticias fuesen buenas noticias, necesitábamos estar rodeados de malas circunstancias para que esas noticias fueran buenas noticias. Lo que sucedía en el Imperio Romano. El emperador tenía sus voceros. Estos voceros salían y decían, Evangelio, Evangelio, el emperador hoy tendrá fiesta en su casa. Y eran puras buenas noticias, pero buenas noticias del emperador solamente. Viene entonces el apóstol Pablo y él dice el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Entonces, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, romanos, escuchen, no, las buenas noticias no son las del emperador, las buenas noticias son las de Dios, y les traigo las buenas noticias. Luego, aquí en este versículo, en el versículo 2, Romanos 1:2 dice,
que estas buenas noticias habían sido prometidas desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Entonces nos habla, número uno, de un evangelio de Dios, de un evangelio prometido por Dios desde el Antiguo Testamento, y el versículo 3 dice acerca de su Hijo, y nos habla entonces en qué consiste ese evangelio. Luego dice, me gusta mucho porque aquí en el versículo 3 el apóstol Pablo dice nuestro Señor Jesucristo. Y al decir Señor Jesucristo, une la parte divina y la parte humana de Jesús, y entonces nos deja ver que el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, son buenas noticias de Dios prometidas desde antes, no es el plan B, entonces de Dios Él ya lo había diseñado desde antes, y que este Evangelio se trata acerca del Dios hombre, se trata del lo más asombroso que ha sucedido en toda la historia de la humanidad, que Dios se hizo hombre y vino a vivir con los hombres, vino a vivir como hombre y a salvar a los hombres, ¿sí? Muy bien, entonces teniendo esto en mente, recordemos otra vez lo que les decía de los tres elementos de esta eclesía, el que llama, el llamado, los llamados. Podemos ver aquí algo muy impresionante, cómo eclesia encaja perfectamente con el término evangelio, porque el que llama, vemos que es Dios, el evangelio de Dios. El llamado es ese evangelio que se trata de Jesucristo, y los llamados a través del evangelio, pues vienen siendo estos llamados, o sea, vienen siendo estos llamados fuera, y estos llamados fuera vienen siendo la iglesia. ¿Ven cómo la iglesia y el evangelio se combinan de una manera impresionante? Y entonces podemos nosotros ir viendo que iglesia o iglesia, de una manera muy sencilla, podemos comprender esto. ¿Qué es iglesia? Entendiendo este pequeño antecedente que les di, iglesia son los llamados por Dios mediante el evangelio de Jesucristo, o mediante el evangelio que es acerca de Jesucristo, de Dios que se hizo hombre. Eso es iglesia, sencillo. Esto es lo que la Biblia nos está presentando, iglesia. Otro elemento que ya vimos, este llamado se hace en circunstancias adversas. ¿Cuál es la circunstancia adversa en la que todos recibimos el evangelio? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Entonces, nadie llega al Señor a través del evangelio, solamente llegan los muertos. Se necesita estar muertos en sus delitos y pecados. Entonces, aquí el punto que tenemos es que esas circunstancias adversas que teníamos es que estábamos muertos, y las buenas noticias fue que Dios vino y dijo, yo te doy vida, te voy a perdonar, te voy a levantar, y ahí está el evangelio que nos conecta rápidamente con la iglesia, con formar parte del pueblo de Dios, de la asamblea de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2:14 el apóstol Pablo que el Señor nos llama mediante el evangelio, ¿sí? Entonces ahí está, nos llama mediante el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de Dios acerca de Jesucristo. Entonces el Señor nos llama a través de ese mensaje glorioso que tiene que ver con Dios se hizo hombre y vino por el pecador, ¿sí? Y esto es algo muy glorioso. Y de una manera muy sencilla, entonces, eso es iglesia. Ahora, un versículo muy, muy hermoso, y un versículo que increíblemente a muchos teólogos les causó dolor de cabeza, dice Hechos 20:28, por tanto, miren ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, esa asamblea que han sido llamados a través del evangelio que consiste en el Señor Jesucristo. Y esta frase, que es la que les digo, le ocasionó mucho dolor de cabeza a tantos teólogos, el cual él ganó por su propia sangre, ¿sí? Porque el texto original dice la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. Y para muchos, así de manera muy rápida explicamos este punto, decían no puede ser porque Dios es espíritu, Dios no puede derramar sangre. Entonces se dio hasta incluso grandes debates, y el punto, como lo presenta la Reina Valera, pues es aceptable esta traducción. La idea es que esa iglesia del Señor, ahorita vamos a explicar
quizás algo de este conflicto, pero esa iglesia del Señor, quien derramó la sangre, viene siendo el Señor, es Dios mismo, pero fue en la persona de Jesucristo. O sea, el punto es este. Lo que quiero llamar a su atención es ahorita que la iglesia es, ya vimos, es iniciada por el llamado de Dios. O sea, Dios está iniciando el llamado a través del Evangelio, y que esta iglesia se ha pagado un precio tan grande. La palabra sangre, de hecho, en la Biblia tiene un simbolismo de muerte violenta, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el Señor Jesucristo tiene una muerte violenta. Con su muerte violenta en ese sacrificio, Él paga el precio de la sangre. Él es el dueño de la iglesia. Y entonces, en este sentido, ¿quién define qué es iglesia? Y la respuestas que podemos encontrar sencillamente: quien la formó, es decir, quien la llamó. Él es el dueño él es el que puede definir lo que es iglesia, porque si el Señor no llama con su evangelio, no hay iglesia. Si el Señor no llama con su evangelio, no hay asamblea. Entonces, Él forma su iglesia, Él llama a su iglesia, y vemos que entonces, ¿quién define, quién tiene el derecho de decir esto es iglesia, esto no es iglesia? Quien la formó, quien la llamó. Y número 2, quien pagó el precio por ella, que fue la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el derecho, la autoridad de definir lo que es iglesia. Ahora, en términos generales, podríamos decir, ¿quién define qué es iglesia? Dios. Dios define quién es iglesia. Y aquí nos metemos en una cuestión teológica muy interesante. Cuando nosotros hablamos de Dios, escuchen esto con atención, desde el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versículo 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Desde la primera vez que se utiliza el término Dios, siempre, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, siempre el término Dios tiene un sentido plural. Esto está implicando que está hablando de la Trinidad, obviamente, pero está hablando de una pluralidad en la persona de Dios. Y aquí nosotros tenemos entonces que cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, esto es interesante porque en los roles de la salvación, que nosotros lo vimos ya en algún momento en un discipulado que tuvimos hace tiempo, en los roles de la salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen con actividades distintas. El Padre predestina a los que van a ser salvados, el Hijo redime a aquellos que son predestinados para la salvación, y el Espíritu Santo, a través del tiempo, atrae a esos que han sido redimidos. Y entonces tenemos que la Trinidad enteramente participa en la salvación de las personas. Y podemos nosotros ver que entonces en la formación de la iglesia, que inicia con este evangelio que se está esparciendo, que se está proclamando, entonces podemos ver que es una obra enteramente de la Trinidad. Entonces, ¿quién define qué es iglesia? La respuesta es Dios. Y con esto derribamos la idea: no son los grupos grandes, no son los ministerios famosos, no son los que, ¡ay, qué edificios tienen! Ellos no definen lo que es iglesia. Define qué es iglesia quien la formó y quien pagó el precio por ella. Dios es quien define lo que es iglesia, ¿sí? Entonces, en este sentido, si alguien ataca a otros y dice, no, ustedes no son iglesia, no, ustedes es aquello, bueno, mira, para empezar, la autoridad o el sustento que nosotros vamos a buscar está en la Biblia. Vamos a la Biblia y pues tenemos malas noticias. Fíjate que el Señor, vemos que quien define la iglesia es el dueño de la iglesia, no eres tú. Entonces nos vamos a lo que la Escritura nos está diciendo, ¿sí? Y la segunda pregunta que tenemos para este domingo es: ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Sí? Porque aquí también tiene que ver con esta experiencia que se tiene de los grupos grandes. El problema de un grupo a veces grande, de un ministerio grande o que tiene fama, tiene alcance, es que ellos poco a poco comienzan a establecer sus patrones. Tenemos una congregación de 1000 personas. Para que sea iglesia debe haber mucha gente. Ya ponen un
como que un estatuto o una guía de decir lo que es iglesia. Nosotros tenemos reunión tal día y tal día. Se tiene que tener esta reunión. Nuestra reunión dura tanto tiempo. Y todos estos parámetros los van estableciendo ellos y dicen, esto es lo que hace una iglesia. Y cuando este tipo de grupos cristianos se reproducen, no sé si lo han notado, parece que se reproducen oxos, porque es lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no fue la escritura lo que les está rigiendo de lo que es iglesia, sino ya los estatutos. Así lo tenemos aquí, así lo debes hacer, así lo debes hacer. No lo hiciste, ten cuidado porque si no entonces te vamos a desafiliar de nuestra bandera, etcétera. Y se dan una situación de tantas cosas totalmente humanas. Pero vamos a la pregunta, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Bueno, dice, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos habla de la actividad de la iglesia. Hechos 2:42, si se dan cuenta, es capítulo 1 y rápido en el capítulo 2 ya nos dice las actividades que estaban desarrollando que tenía la iglesia. Estas actividades caracterizaban a este grupo de hermanos, este grupo que se llamaba iglesia, dentro o bajo el Imperio Romano. Ahora, un dato interesante para que vean que esto tiene mucho peso. El Imperio Romano permitía cualquier creencia. El único requisito que ponía el Imperio Romano era que no atentara contra el gobierno ni contra las deidades de la mitología romana. Entonces, habrían grupos religiosos de todo tipo, pero los cristianos marcaban una distinción porque ellos, queda registrado en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver estos elementos, estos puntos. Tenían doctrina, tenían comunión, tenían partimiento del pan y tenían oración. ¿Qué significa esto? Número 1, doctrina. Vean, tenían palabra de Dios. Lo primero, lo esencial, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, escuchen con mucha atención esto, la palabra de Dios es el punto de partida de todas las actividades que pueda tener la iglesia, ¿sí? Si nosotros oramos, no podemos orar bajo nuestra experiencia o lo que nosotros pensamos. Necesitamos ir primero a la doctrina. Y de hecho, escuchen esto, nos queremos tomar del Señor, agarrar del Señor, y toda actividad que nosotros realicemos en esta iglesia va a ser una actividad que primero les vamos a dar la doctrina y luego vamos a la actividad. Porque primero tenemos que decir qué dice la Biblia de esto y luego hacer lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Entonces, que la iglesia ora, sí, primero necesita la iglesia saber qué es oración. Que la iglesia va a salir a evangelizar, sí, pero primero enséñame qué dice la Biblia del evangelismo. Que la iglesia va a ir a visitar a los enfermos a un hospital, ¿qué dice la Biblia de visitar a los enfermos? La palabra de Dios entonces es el punto de partida de todas las actividades. Necesitamos Biblia, instrucción de Dios para todos, ¿sí? Muy bien. Ahora, la comunión. ¿Qué significa comunión? El apóstol Pablo lo dice de una manera ya muy extraordinaria en el libro de Romanos y en la carta de Corintios. Básicamente esta comunión la vamos a ver como el ser miembro el uno del otro, ¿sí? El tercer punto, que lo vamos a dejar para el domingo siguiente, es yo formo parte de una iglesia. Vamos a ver de una manera también así muy rápida, pero no por rápida que nos deje con muchas dudas, pero vamos a ver esta cuestión de la membresía de la iglesia, ¿sí? Porque también la membresía de la iglesia es una doctrina que el día de hoy se está cometiendo algunos excesos, algunas malas aplicaciones en varios grupos, y esto, insisto, de los lugares a donde yo he podido asistir, he visto que se están cometiendo algunos abusos. Vamos a ver exactamente qué significa, qué quiso decir el apóstol Pablo cuando somos miembros los unos de los otros, ¿sí? El partimiento del pan, que obviamente tiene que ver aquí dos aspectos, se refería a los ágapes de los judíos, a las fiestas que ellos tenían, ¿sí?
una reunión para comer, pero también viene después a significar la Santa Cena. Y tenemos la oración, que bueno, y así vimos que tienen doctrina, tienen una oración que entendemos es una oración netamente bíblica. Entonces, la iglesia primitiva tenía estas 4 actividades. Tenían mucha palabra de Dios, tenían comunión con los hermanos, es decir, eran miembros los unos de los otros. Sí se desarrollaba un aspecto de ser miembros de la iglesia a la que se está perteneciendo, se tenía la participación de la Santa Cena y se tenía oración, era una iglesia que oraba constantemente, ¿sí? Sin embargo, estas actividades es lo que la iglesia estaba desarrollando y no es lo que hace que una iglesia sea iglesia, ¿sí? Vamos a poner esta aclaración, ¿sí? Esto lo desarrollaban ellos porque ya eran iglesia, no para ser iglesia. Y si algún grupo dijera, Hechos 2:42, necesitamos palabra de Dios, necesitamos comunión, partimiento del pan, oración, ya somos iglesia. No, no somos iglesia. Primero se es iglesia, ¿cómo? Pues ya vimos cómo se es iglesia. De hecho, ahorita vamos a contestar nuevamente esta parte. Pero estas actividades son actividades que se están desarrollando porque ya somos iglesia, porque ya se es iglesia, ¿sí? Ok, entonces, si estas actividades tan hermosas que vimos y tan nutrientes para la iglesia no hacen que la iglesia sea iglesia, entonces la pregunta, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Y vamos a ver una respuesta muy sencilla, que a lo mejor no nos percatamos cuando hemos leído acerca de la iglesia, pero aquí encontramos sabiduría de Dios. Primero, vamos a contestar esta pregunta con otra pregunta. Si me preguntas qué hace que una iglesia sea una iglesia, yo te preguntaría, bueno, ¿y qué es iglesia? ¿Sí? Bueno, contestarías, bueno, iglesia es los llamados por Dios mediante el evangelio, ¿sí? Sencillo, la eclesia, ¿sí? Ok, ahora, a partir de estos elementos, quiero que vean con mucho cuidado esto. Iglesia, que está muy ligado con el evangelio, como explicamos al principio, pero iglesia está íntimamente ligado con Dios de una manera impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, con Dios y con su palabra, con el evangelio, ¿sí? Con estos 2 elementos. Y ahorita vamos a precisar el primer elemento, ¿sí? Ok, Dios. Si estamos hablando de Dios, por un momento, espero sí ser claro con esto. Iglesia está íntimamente ligado con Dios y con ese mensaje que Dios está dando, esas buenas noticias que Dios está dando. Ahora, vamos a saltarnos un poquito al terreno de Dios. Dios, ¿quién es Dios? Bueno, Dios, a través de la Biblia, nosotros vemos que Él se da a conocer a través de sus atributos, de la santidad, la ira, la justicia, la rectitud, etcétera, se da a conocer a través de sus atributos, ¿sí? Pero sucede algo impresionante en el Antiguo Testamento que llama mucho mi atención y a partir de ahí tenemos algo muy, muy hermoso. Dios ciertamente se revela a través de su revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja ver a Dios a través de sus atributos, pero en el Antiguo Testamento Dios se revela de una manera sorprendente, de una manera única a través de su nombre. Ahora, para el hebreo o para el judío la palabra nombre no es nada más Rodolfo, Ricardo, sino tiene que ver con carácter, con esencia, con rasgos característicos. Y cuando Dios da su nombre por primera vez fue en Éxodo 3:14, a petición de Moisés, porque estaba encomendado a sacar a su pueblo de Egipto, y Egipto, una nación con cientos de dioses. Entonces él dice, bueno, pues la deidad me está mandando a sacar a Egipto, voy con un pueblo que está diestro en deidades, pues Señor, ¿quién me manda? Dime cuál es tu nombre para decirles tal Dios me está enviando. Y Dios le contesta y le dice, yo soy el que soy. Y a manera de, ¿quieres un nombre? ¿Quieres mi nombre? Este es mi nombre, yo soy. Diles, yo soy, me está enviando. Ahora, mucha atención con esto. Yo soy, en su sentido original, tiene el significado, la implicación de ser o existir.
Este ser o existir, si nosotros nos metemos a un diccionario y escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que este ser o existir tiene que ver con presencia, con mi misma presencia. Entonces aquí es algo muy hermoso porque Dios está ligando su propio nombre a su misma presencia. O sea, yo soy mi nombre, yo soy el que soy, yo soy mi presencia, yo existo, etcétera. Entonces, presencia. Ahora, esta presencia, entonces aquí ya tenemos, les dije que iba a adecuar este primer punto. Iglesia tiene que ver con, primer elemento, presencia de Dios, con el yo soy, con el ser de Dios, con la existencia de Dios, pero vamos a colocarlo de una manera más entendible para nosotros, con la presencia de Dios. Tiene que ver con su presencia y tiene que ver con su palabra, su evangelio, sus buenas noticias, ¿sí? Ahora, estos son los elementos, esto sería en esencia lo que hace que una iglesia sea iglesia. Alguien podría decir, pues entonces, si Dios está en todo lugar y su palabra estaría en todo lugar, entonces, pues en todo lugar es iglesia, pero vamos a aclarar este punto. La presencia de Dios se encuentra en todo lugar, ¿sí? La presencia de Dios está en este lugar, la presencia de Dios está ahorita en el mercado del domingo, la presencia de Dios está en el bar, si es que abrieron el bar ahorita, va, que no creo, porque ayer cerraron tarde, está en todos lugares, misma presencia de Dios en todos los lugares. Lo que los teólogos dicen es, lo que es distinto de la presencia de Dios es la manifestación de su presencia, la forma en cómo Él está en ese lugar. Y la Biblia nos presenta al Dios, la presencia de Dios, manifestada a través de juicio de fuego, de bendición, restaurando a un David, por ejemplo, perdonando, bendiciendo a una nación, protegiéndola del sol cuando sale el pueblo de Egipto, etc. Entonces, vemos que la manifestación de la presencia de Dios es distinto en cada lugar, dependiendo de lo que se esté dando en esos lugares. Ahora, quiero utilizar Mateo 18:20, porque es un texto que que de manera indirecta, y esto es muy interesante, porque de una manera muy indirecta, bueno, muy indirecta para nosotros realmente, pero realmente de una manera muy directa para los judíos, porque insisto, no podemos nosotros quitar la historicidad a los textos para poderlos comprender. Aquí el Señor está hablando de si tu hermano peca contra ti, lo que es conocido el día de hoy como un juicio eclesiástico, y llega un punto donde el Señor hace esta afirmación, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Ok, a partir de aquí quiero sustraer este punto de la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, el contexto es la disciplina de la iglesia, como acabo yo de manifestarlo. ¿Por qué dice 2 o 3 testigos? Porque el Antiguo Testamento pedía 2 o 3 testigos para que una acusación fuese válida, ¿sí? Ok, ahora, sin embargo, vamos a quitar un poquito ahorita los ojos de la disciplina eclesiástica, colocarnos en los zapatos del judío. Cuando el judío escucha que Jesús les dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, el judío está entendiendo perfectamente lo que ellos conocían como el minyan, ¿sí? El minyan era el requisito, era el requisito para constituir una sinagoga. Y el minyan decía, para que tengamos una sinagoga necesitamos de 10 personas forzosamente, ¿sí? ¿De acuerdo con lo que comenzamos al principio? O sea, nada hay nuevo debajo del sol. Lo mismo, el día de hoy, grupos grandes dicen, esto es iglesia. Bueno, ahí ellos decían, no, para que se dé una sinagoga son 10. Es que nada más tenemos 9 personas, pero amorosos de Dios, hambrientos de Dios. No, son 10 personas, entonces no era sinagoga, ¿sí? Y entonces, aquí el Señor lo que está resaltando es algo muy impresionante que para los ojos de ellos como judíos, ellos abren sus ojos y ellos entienden que Jesús está prometiendo su presencia, volvemos al elemento, presencia de Dios, Jesús promete su presencia en una asamblea congregada en su nombre, incluso tan pequeñita como 2 o 3 personas. Y ahí está, Él da esa promesa. Entonces,
El Señor derriba esta idea de estas instrucciones, estos estatutos que ponen a veces grupos grandes, y el Señor dice, no, mira, con que haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí prometo mi presencia con ellos. Y los grupos grandes van a decir, ay, Señor, pero nosotros somos 1000, sí, pero ellos están en mi nombre, y ahí estoy yo con ellos, y ahí eso se llama asamblea, eso se llama iglesia, fueron llamados por el Evangelio, etc. ¿Sí? Entonces, es una promesa muy hermosa. El Señor dice, ahí estoy yo con ellos. Ahora, vean, 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Por qué se congregan en su nombre? Bueno, el sentido, nosotros entendemos, se congregan porque hubo un llamado a través de Dios, del Evangelio de Dios, a través, acerca de Jesucristo, donde les dice, vengan a las aguas, beban de las aguas, perdón de pecados, vida para ustedes, etc. Ellos acuden a ese llamado, se conforman en una eclesía, en una asamblea, y ahí están, congregados en el nombre del Señor, ¿sí? No significa que, estamos aquí en el nombre del Señor, hermanos. No se les olvide decir en el nombre del Señor, porque si no decimos en el nombre del Señor, aquí no está Jesús, no, en el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús, pues lo vemos en lo que vino a hacer en la cruz del Calvario, ¿sí? Salvar al hombre. Y estos 2 o 3 congregados en mi nombre, por el Evangelio, el Señor promete, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que hace que una iglesia sea iglesia. La presencia hermosa del Señor, y porque fuimos convocados a través de su Evangelio. Entonces, vamos a definir de esta forma. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Es la presencia especial de Dios la que hace que la asamblea de redimidos por el Evangelio, reunidos en su nombre, sean iglesia. Ahí está. 2 preguntas, 2 respuestas muy sencillas. ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? Ese punto, ¿sí? Y entonces, el día de mañana, si un grupo de estos grandes llegan a decir, es que tú no eres iglesia, decirle, mira, he sido llamado por el Evangelio, yo. Él fue llamado por el Evangelio, él fue llamado por el Evangelio, incluso son 3 personas, fuimos llamados por el Evangelio, pues fíjate que tenemos la promesa del dueño de la iglesia que dijo que estaría con nosotros y él nos ha conformado como una iglesia. Ahora, mucha atención con esto. Apocalipsis 2:5 dice, el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, recuerda por tanto, el Señor Jesucristo en la carta del apóstol Juan, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Aquí hay un dato muy importante. Acabamos de hablar de que están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí el Señor promete su presencia, pero ahora esa presencia, quiero decirles que no es una presencia permanente, no es una presencia de que ya llegue con ustedes y hasta el final de los tiempos. Vean con mucha atención. El Señor a la iglesia de Éfeso, que obviamente reproduce a la iglesia en general, dice, voy a quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes, por una serie de pecados que le está mostrando el Señor. Ahora, la palabra candelero, para entender, que alguien diría, nos va a quitar nuestra lucecita, bueno, ya no somos tan iluminados. No, en Apocalipsis 1:20, el contexto es que dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando regresamos nuevamente a nuestro texto, Apocalipsis 2:5, dice, y quitaré entonces tu iglesia, o quitaré la asamblea de su lugar. Entonces vean, el Evangelio que nos llamó y la presencia que consolida a la iglesia como iglesia, esa presencia puede irse, ¿sí? Y al momento de que se vaya, habrá consecuencias. Quitaré esa asamblea, ¿sí? La asamblea de tu lugar. Apocalipsis 2:1, otro pequeño contexto, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros, recuerdan, son las iglesias. El que anda nos está hablando de esto, el que tiene su presencia, el que está ahí otra vez presencia de Dios en las iglesias. Y entonces,
El punto es que si el Señor dice, voy a quitar tu iglesia o tu asamblea de su lugar, lo que el Señor se está refiriendo es que voy a quitar mi presencia de ahí, de esa asamblea. Y esa asamblea que tienes de 2 o 3 reunidos, que ya no van a ser reunidos en mi nombre, estarán reunidos por los nombres de quien quieran, pero yo voy a retirar mi presencia y en ese momento esa iglesia dejaría de ser iglesia. Sin la presencia especial de Dios, la iglesia deja de ser iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia? Vamos a preocuparnos. Número 1, fuimos llamados por el Evangelio. Ay, sí, y yo creo que aquí todos han sido llamados por el Evangelio. Estoy seguro de eso. Entonces, ¿fuimos llamados por el Evangelio? Sí. Gracias a Dios. ¿Está la presencia de Dios? Vigilemos, cuidemos que la presencia especial de Dios esté con nosotros. ¿Cómo es que vamos a vigilar o cuidar que no se nos vaya esta presencia de Dios? Estos textos que acabamos de ver, nos habla de si no te arrepientes. Si comienza a haber pecado y pecado que permanece, que aun cuando es denunciado, aun cuando es mostrado, cuando es indicado, decimos, no, aquí nosotros somos los buenos y no pasa nada. Oye, es que estás predicando mal, no, aquí seguimos predicando así. Oye, que estás tratando mal a las ovejas, no, yo aquí soy el pastor y yo voy a agarrar a chicotazos a todo. Cuando se empieza a dar pecado, entonces en la iglesia el Señor promete, tú pecas, no te arrepientes, y yo te prometo que voy a retirar mi presencia. Y en este momento, como le sucede a otra iglesia, a la que el Señor Jesucristo le habla, le dice, tienes nombre de iglesia, tienes nombre de asamblea, tienes nombre de viva, tienes el nombre de, somos la iglesia, los redimidos del Rey. Sí, tienes ese nombre, pero el Rey y la redención se fue de ustedes hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? El Evangelio de Dios y su dulce, su preciosa presencia en nuestras vidas. Que ya vimos que es una presencia, es una presencia dulce, pero es una presencia terrible a la vez, porque nos va a confrontar con nuestro pecado. ¿Sí? Dice un texto en el libro de Proverbios, en el libro de Cantares, que obviamente se refiere a la expresión del amor de una mujer por el hombre, del esposo por la esposa, etc. Pero hay una parte que podemos tomarla donde da una narración, dice la esposa, yo estoy acá, me estaba peinando, poniéndome mis perfumes y todo, y llegó mi amado, o sea, muy poéticamente, muy poética la mujer, pero negó a su amado, ¿verdad? Porque dice, me estoy colocando, mi amado tocó la puerta, y yo, dije, y seguí pintándome y demás, y mi amado comenzó a tocar más la puerta, hasta quiso meter así su manita para abrir la puerta, y nada más dice, yo me espanté, me admiré, pero nunca nos dice que le fue a abrir al amado, al esposo. Hasta después de tiempo ya le abre, y oye, ¿dónde has? Y ya no estaba. Luego dice, sale corriendo, no han visto a mi amado, es bien hermoso, uno entre mil, etcétera, y le dicen los guardias, no lo hemos visto por aquí, ¿sí? Y eso nos muestra, eso que quede como una advertencia para nosotros, que el día de mañana nosotros no salgamos corriendo, abriendo la puerta y diciendo, Señor, ¿dónde estás? Señor, háblanos, Señor, perdónanos, buscando esa presencia que nosotros deshonramos con los pecados que no resolvimos como iglesia, como asamblea de Dios. Entonces, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Su presencia preciosa entre nosotros y su precioso evangelio entre nosotros es lo que hace que una iglesia sea iglesia, ¿sí? Y ya lo demás, por eso en ese sentido, lo que diga, quien diga, para que sea iglesia se necesita esto, bueno, gracias a Dios tenemos la escritura dice esto, y pues ya lo que digan las personas, los parámetros que quieran colocar estarían fuera totalmente del lugar. Entonces, presencia de Dios, esta presencia de Dios, este evangelio, fue lo que producía que ellos perseveraban
Fíjense, el motor de que había palabra de Dios constantemente era porque Dios, su presencia estaba ahí, su palabra estaba ahí. El motor de que siempre había comunión entre ellos, y vean, comunión entre ellos, que es algo difícil, porque yo pienso muy distinto a como piensa mi hermana o piensa mi hermano, y muchas veces cuando estamos en una congregación, en un grupo, congregados, empiezan los roces, ¿sí? Ay, ya me cayó mal esto, ay, aquello, y empieza esa situación. Ellos comienzan a tener una comunión, y sin duda alguna, por eso el apóstol Pablo les dice, perdónense, sírvanse, etcétera, así como Cristo los perdonó, perdónense ustedes, ¿sí? Entonces, esa comunión se sustenta por la presencia de Dios en mí, en ti, y por el Evangelio en ti y en mí, ¿sí? El partimiento del pan, la Santa Cena, las oraciones, y todo, entonces estas actividades y demás actividades que después el apóstol Pablo regula en sus cartas, vemos que todo esto tiene que ver en esencia con la presencia de Dios y con ese mensaje que Dios del Evangelio a través del cual te hizo o hace iglesia a aquellos que ha llamado, ¿sí? Y por último, yo formo parte de una iglesia que lo estaremos viendo ya el domingo que entra. Entonces, al menos en esta ocasión, tenemos estos dos primeros elementos, lo que es iglesia, de qué hace que una iglesia sea una iglesia, y yo espero que esto pueda producir en ti agradecimiento, que te dé luz, que te dé tranquilidad, que te dé paz, y que puedas decir, ay Señor, gracias porque me llamaste, es un privilegio formar parte de tu iglesia, ¿sí? Ya el siguiente domingo, bueno, iglesia, pero iglesia, ¿qué es? Vamos a dar una pequeña explicación. La iglesia universal, la iglesia local, el ser miembro los unos de los otros, y que el Señor pueda bendecir su palabra y que puedas sentirte entonces dichoso, contento de formar parte de una iglesia. Si se dan cuenta, la iglesia no tiene que ver con el lugar, ¿sí? Porque incluso el día de hoy yo sé de una iglesia que ellos se reúnen en un parque continuamente, aunque yo digo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Porque nosotros a veces sufrimos, estamos aquí en la reunión y sufrimos de que ya algún hermano se nos está yendo al cielo, ¿verdad? Que de repente como que el Señor lo está llevando. Imagínense en el parque, yo no sé cómo le harán, ahí Dios se está moviendo pero que si está su presencia y son llamados por el Evangelio, ahí hay una iglesia, ¿sí? Entonces, gracias a Dios que nos permite tener un lugar pues realmente bonito, acorde a las necesidades que tenemos el día de hoy, pero no es lo material, ¿sí? No es si tenemos este pequeño micrófono o un micrófono bueno, no es nada de ello. Lo importante y lo que yo quiero recalcar es su presencia. Cada vez que nos reunamos, entonces, honremos la presencia del que está aquí, ¿sí? Y este es un llamado también para que desde de todo lo que hacemos, la clase, la oración, el tiempo de ministrar al Señor a través de cantos, de todo lo que hagamos, acuérdate, aquí está en su presencia para que honres su presencia, ¿sí? Quizás en los cantos a lo mejor nosotros te vemos cantando y, mira, hermanas, bien entregado, pero por dentro está diciendo, ay Señor, Coppel, las tortillas, el chile, me falta todo esto. Entonces, honremos esa dulce presencia del Señor, porque es lo mejor que Él nos puede regalar, ¿sí? Su presencia en medio de nosotros. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites ir a las páginas de tu palabra de una manera muy sencilla, Señor, quizás no tan adentrado, Señor, no como una academia o como una clase de instituto, pero al menos estos principios, Señor, estas verdades que hemos visto, llenan nuestro corazón y, Señor, producen en nosotros una gratitud de decir, gracias por formar parte de tu iglesia. Gracias porque me haces iglesia, Señor, al reunirme con aquellos que tú has redimido, con aquellos que tú también has llamado a través de tu evangelio. Gracias porque tu evangelio se trata de Jesucristo hombre,
Gracias, Señor, porque ese evangelio se ha dado en medio de las circunstancias más adversas que yo tuve en mi vida, Señor, cuando estaba muerto espiritualmente, cuando iba a una condenación eterna, cuando me dirigía a una muerte física sin ninguna esperanza, Señor. Lo único que me separaba del infierno eran los años que tú me hubieses permitido vivir, si no es que tu evangelio me hubiese alcanzado y el poder de Dios me hubiese salvado a través de ese evangelio. Gracias, Señor, por esta bendición, y ayúdanos, Señor, a tener estos dos elementos de suma importancia, Señor. Tu presencia, que como iglesia nosotros reconozcamos tu presencia y digamos, cuidemos la presencia de Dios. Que no nos suceda, Señor, como aquella exclamación tan triste, Señor, que dice el Antiguo Testamento de la gloria es quitada, de que la gloria se fue, Señor, cuando hubo pecado, Señor. Y Padre, ayúdanos a honrar tu presencia, Señor. Y para ello corrige nuestra vida, señala nuestros pecados, danos la fuerza para corregir, arrepentirnos, corregir nuestra vida, Señor. Por eso también el otro elemento que queremos tener esencial, que es tu palabra, Señor, que es tu evangelio. Y yo quiero rogarte, Señor, que elimines de cada uno de nosotros una equivocación, Señor, porque muchas veces el cristiano llega a la conclusión de que el evangelio es para los perdidos, pero yo veo en tu palabra que el evangelio es para los perdidos y para los creyentes, porque tu evangelio nos sigue manteniendo, porque la verdad de que Dios salva nos sigue sosteniendo cada día, Señor. Y Padre, estos dos elementos ayúdanos a guardarlos, tu presencia y tu palabra a través de tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.